Bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia que nos va a introducir. Ya el otro día tuvimos la suerte de visitar con el autor, con Antonio Guillén Otterino, la exposición con esas fantásticas fotos, y hoy vamos a dar otro paso más en esta inmersión en ese mundo mágico de las turberas. Tiene la palabra el profesor Jordá, que es el instigador, el incitador de esta exposición y de esta charla. Muchas gracias, Yolanda. Bien, muchas gracias a todas y a todos por asistir a esta conferencia que está unida a la exposición de los tesoros de las turberas que se encuentra en la Biblioteca Central de la UNED. Bien, mi papel en esta exposición ha sido simplemente el haber promovido que se hiciera entre el autor, Antonio Guillén, y la dirección de la biblioteca, que él, cuando recibió la propuesta por mi parte, pues la acogió de manera entusiasta y de hecho estamos aquí precisamente en esta charla, que es un complemento de la exposición que va a estar hasta mediados de julio en el vestíbulo de la biblioteca. Por tanto, quiero agradecer efusivamente a la Biblioteca Central de la UNED, a su dirección y a su equipo de comunicación y de exposiciones, de divulgación, por el buen trabajo que han realizado para llevar a buen término la exposición, que no solamente tiene la parte física en el vestíbulo de la biblioteca, sino que también está disponible online a través de la página de la Biblioteca de la UNED. Muchas gracias, por tanto, a todo el personal de la biblioteca que ha contribuido de una forma u otra a que esto se haya podido llevar a la práctica. Bien, pues dicho esto, voy a hacer una pequeña presentación del responsable de la exposición y conferenciante, el doctor Antonio Guillén Otterino, ¿no? Conozco a Antonio desde hace mucho tiempo, desde hace más de, cerca de 40 años por lo menos, y desde el principio siempre estuvo atraído por el mundo de lo pequeño dentro de la biología, ¿no? Antonio es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Salamanca, donde también se doctoró con una tesis que versaba sobre la flora polínica de la provincia de Zamora. En aquel momento, pues, Antonio se dedicaba al polen, que también es una estructura biológica de pequeño tamaño, y a lo largo del tiempo ha ido desarrollando su labor investigadora en el tema de la microbiología de las aguas continentales, ¿no? Ya sean charcas, lagos, como puede ser el lago de Sanabria, o las turberas, ¿no? Por otro lado, Antonio ha ejercido profesionalmente desde poco, nada más acabar la carrera, como profesor de ciencias de biología y geología de bachillerato en institutos públicos de España, en diferentes localidades, desde Asturias, Murcia, y finalmente acaba de jubilar como catedrático de biología y geología en el Instituto Escultor Daniel de Logroño, en La Rioja, ¿no? Y desde allí, estando ahí en esa comunidad donde en la Sierra del Moncayo hay buenos ejemplos de turberas, pues se ha dedicado a profundizar en este mundo apasionante de la microbiología de este ecosistema tan singular y tan escaso en nuestra península como son las turberas. Por tanto, creo que nos va a ilustrar muy bien la parte gráfica de todo este proyecto, que es la exposición,
con su charla. Antonio, además, es uno de los profesores de instituto pues, más premiados de España, con premios como el Giner de los Ríos, numerosos premios de Ciencia en Acción y el premio del Certamen Nacional de Jóvenes Investigadores. Por lo tanto, es un gran divulgador de la ciencia y estoy seguro que os va a apasionar con su charla. Muchas gracias, Antonio, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, gracias a quienes venís ahora a escuchar lo que pueda contar y gracias también a la UNED de verdad, por el buen trabajo que ha hecho. El otro día lo decía, porque desde el primer momento en que hablé con Chus y me ofreció la posibilidad de traer la muestra aquí, el trabajo que se ha hecho en la UNED ha sido magnífico en cuanto a recabar información, pedirme consejo a la hora de presentar las cosas de una manera o de otra y luego la materialización de la exposición. Ha habido una cosa que no se ha podido hacer, que a mí me hubiera gustado, pero bueno, por las características del edificio y de la sala, pues no ha sido posible, que es que acompañar la exposición con un taller. Esto en otros lugares donde se ha montado la exposición se ha hecho, pero aquí no era posible. Entonces, bueno, hemos tratado de suplir esa carencia con unas vitrinas donde se muestra el material que se utiliza y también con esta charla en la que voy a tratar también de hablar pues, de esas cuestiones prácticas en las que todos nos podemos meter. Cualquier persona que tenga afición lo puede hacer. Bueno, entonces desde aquí, de verdad, mis palabras de gratitud más sincera a todas las personas que desde la UNED habéis hecho posible el que la exposición se haya traído aquí. Este trabajo no es obra mía solo, por supuesto. Es un trabajo de generosidad de muchas personas que han participado en él. Las fotografías sí que son de mi autoría o el trabajo de investigación que hay detrás también, pero luego la materialización de las fotos, es decir, el paso del archivo digital al papel, que no es nada fácil en el caso de la microscopía, pues se debe a la generosidad de Jesús Rocandio en la Casa de la Imagen de La Rioja. Jesús Rocandio es maestro de maestros de fotografía en España. Es maestro de Chema Amado, de Cristina García Rodero, de Alex, de García Alice, perdón, en fin, de un montón de fotógrafos, y es una persona tan humilde como sabia. Entonces, yo le propuse a Jesús Rocandio, digo, oye, mira, vamos a, con una pequeña ayuda que nos dio un instituto de estudios que hay en La Rioja, le dije, oye, ¿qué te parece si me ayudas a pasar esto a papel? Bueno, entonces estuvimos ahí. Ha sido un proceso increíble, lo que es el elegir el papel o el elegir los pigmentos que vamos a utilizar, porque los pigmentos de las imágenes que veis ahí pueden estar al sol. Veis que un libro se decolora, unas fotos se decoloran en un cartel al cabo de 3 semanas. Bueno, pues estos son pigmentos minerales que pueden resistir hasta 200 años en plena luz sin que se deterioren. Es decir, que la calidad de lo que es el soporte físico de lo que tenéis ahí es especial. Y luego los matices que pueden recoger. Desde aquí mi agradecimiento a él. Y luego también a una artista americana que me propuso en el metaverso, en ese universo ese virtual que ahora está muy de moda, el recrear un sim donde hacer toda esta exposición y muchas más cosas. Química Yin. Bueno, pues gracias a estas personas pues ha sido posible el que hoy podáis ver esa muestra ahí y lo que yo pueda contar ahora. Os quiero decir que a mí no me importa que me interrumpáis a lo largo de la charla. Cualquier duda que pueda surgir, cualquier curiosidad que tengáis, si soy me levantáis la mano, intervenís y seguimos. Lo que no quiero es alargar demasiado la charla. Es decir, me gustaría que en una hora, no sé ahora qué hora es, son las 12:10, pues que a la 1:10 hayamos terminado. Si alguien se tiene que ir antes, pues nada. Y después, si quiere alguien conversar y además, hay en corrillos o lo que sea, pues esta tarde haré una visita guiada a las 4:30. He procurado que los contenidos de la charla sean algo diferentes a los de la visita guiada. Entonces tenía pensada una presentación que he cambiado en el último momento, incorporando cosas que no son de las turberas propiamente aquí, que tienen que ver con las turberas a nivel global, por si os pudiera interesar. Y
Y bueno, pues vamos a empezar. Tengo dividido esta exposición en varios apartados. A ver si algo. Ahora. Bien. El cartel que muy acertadamente se hizo aquí en la UNED, bueno, pues ha gustado mucho. Yo tengo un hijo que es muy crítico con esto y me dice, oye, menos mal que habéis hecho esta vez un buen cartel, porque los otros carteles que haces son una chapuza. No sé qué. Bueno, pues aquí figuran los logos de todas las instituciones que han participado. Yo desde hace años, pues casi 12 o 15 años, empecé con los alumnos del instituto a interesarme por el mundo de los microorganismos acuáticos porque me parece que son de una belleza extraordinaria. O sea, hay un componente que a mí me atrae mucho, que es la belleza, ¿no? Pero también esa belleza va acompañada de toda la información de la vida de todos estos seres. No, para mí, lo decía el otro día cuando se hizo la presentación de la exposición, creo que hay una frontera artificial entre lo que es el arte y lo que es la ciencia. Para mí es conocimiento todo, no se forma parte de un todo, ¿no? Y el limitar hasta aquí es arte, hasta aquí es ciencia, yo lo veo como un conjunto. No soy capaz de separar bien. A mí me atrae el conjunto, no me atrae exclusivamente la parte científica, ni me atrae exclusivamente la parte del arte, me atrae el conjunto. Y luego lo que es una maravilla, y es también una de las motivaciones del trabajo que he hecho, ha sido los lugares. Para mí, el ir a muestrear es una fiesta. El ir a la Sierra de Cebollera, el ir a Salamanca, a la Sierra de Gata, el ir a Pirineos, a los picos de Europa o a las turberas de la costa, es un regalo, ¿no? El ir allí, el pasar el día o el pasar unas horas, el muestrear, eso también es algo que muy gratificante, ¿eh? Entonces, bueno, realmente es un trabajo muy motivador en sí mismo y espero que, bueno, pues que quien no tenga una idea clara de lo que es esto, pues se anime a conocerlo. Uy, esto se está un poco perezoso. Bueno, la importancia de las turberas a nivel global, yo creo que poca gente, incluso yo hasta hace poco no lo sabía. Yo no sabía que fijan hasta el 30% del CO2 en el suelo. Dentro de todos los ecosistemas terrestres, de los terrestres, fijan hasta el 30%, que es un dato pues muy, muy importante. Y ocupan el 3% de la superficie terrestre, de la superficie emergida. Claro, aquí, como decía Chus antes, en la península ibérica apenas tienen representación, pero sin embargo tienen una particularidad las turberas de la península ibérica. Daos cuenta que son las más occidentales y meridionales del hemisferio norte y prácticamente sí, porque hay alguna por aquí, pero bueno, son las más occidentales de Europa y casi del hemisferio norte. Y a pesar de estar muy pobremente representadas en cuanto a superficie, tienen una enorme biodiversidad. Muchísimo más que algunas que están muy extendidas por el norte, cerca del polo, o cerca del polo en la zona circumpolar del hemisferio norte o del hemisferio sur. Es muy curioso, también hablaremos de ello, de la diferencia que hay entre las turberas del hemisferio norte y de las del hemisferio sur, porque hay una cosa muy, muy significativa en cuanto a la dispersión de estos seres. Nosotros podemos decir, bueno, los leones están en África, o, yo qué sé, los pumas los encontramos en América del Sur fundamentalmente y tal. Bueno, ¿qué pasa con la dispersión de los microorganismos? La mayor parte de los microorganismos se dispersan por la atmósfera. Es decir, cualquier forma de resistencia de un microorganismo puede llegar a cualquier lugar del planeta. Otra cosa es que encuentren las condiciones adecuadas para reproducirse y prosperar. Es decir, que muchos de estos organismos, hay pocas cosas que sean endémicas en microbiología. Me puedo encontrar lo mismo aquí que en Australia, cosa que con la vegetación no ocurre o con los animales no ocurre, porque son organismos muy pequeños que se dispersan generalmente por las corrientes atmosféricas y al final se dispersan. Pero bueno, hay particularidades a veces del suelo que hace unas particularidades muy especiales que hacen que por circunstancias ahí se produzcan determinadas barreras y sí que haya a veces algo parecido a lo que son los endemismos. Bien. Ay, perdonad.
Entonces vamos a hablar de la importancia global de las turberas, del interés intrínseco que tienen estos humedales. Aquí se me ha saltado la presentación y perdonadme, se me ha revelado. Aquí se me ha saltado. Bien, pues vamos a volver a... Es que quiero que tengáis una visión de lo que vamos a ver en conjunto, ¿eh? Entonces vamos a hablar del interés intrínseco de estos humedales, vamos a hablar de la metodología que utilizamos para estudiarla, que es muy sencilla. Me voy a referir exclusivamente, claro, daos cuenta que cuando se hace un estudio íntegro de un ecosistema de esta naturaleza, no solamente es la parte biológica, hay muchos datos físico-químicos que luego van a tener su influencia notable en la vida que aparecen ahí. Entonces hay unos estudios físico-químicos que están por detrás en cualquier estudio de turberas que también conviene que conozcáis, en que nosotros no nos vamos a centrar en ellos. Hay una cosa fundamental también, y son las técnicas de observación. No es lo mismo observar un corte histológico de un corte de un riñón o un pulmón que observar microorganismos aislados, como es el caso este, que están en movimiento. Entonces las técnicas de observación varían radicalmente. Y hay una técnica especial, una técnica reina para mí a la hora de observar estos microorganismos, que es la de contraste e interferencia. Aunque también el campo oscuro puede dar muy buen juego, ¿eh? Pero básicamente yo creo que con esas dos técnicas podemos tener una visión muy buena, no solamente de los microorganismos que viven en las turberas, sino de cualquier otro microorganismo de vida libre que puede vivir en cualquier otro ecosistema. Entonces creo que merece la pena dedicar un tiempo a hablar de las técnicas y qué ofrece cada una de las técnicas que podemos utilizar. Haremos un repaso rapidísimo sobre los microorganismos, los grandes grupos de microorganismos que nos podemos encontrar ahí. Y luego hablaremos de la singularidad de las turberas ibéricas con las conclusiones. Entonces, bueno, pues ese es un poquito el esquema. En ese apartado de las técnicas hablaremos también del registro fotográfico. ¿De qué manera se puede captar una imagen? Aquí tenemos grandes expertos en fotografía de la naturaleza, presentes en la sala, Cecilio. Y bueno, pues también ellos pueden aportar algo, y cualquiera de vosotros que estáis aquí, pues cualquier sugerencia, cualquier cosa que queréis añadir, pues será bien recibida. Bien, pues quizá el papel más importante que desempeñan las turberas es ese papel de sumidero de CO2. En nuestro país, ya digo, poco, pero también tiene su pequeña importancia. Pero sobre todo también son unos bancos de biodiversidad tremendo. Generalmente casi todas las turberas, no todas, y aquí en la península ibérica tenemos ejemplos, de lo contrario, casi todas las turberas se desarrollan en un medio ácido, en un pH que oscila entre 6 y 4. A mí me ha llamado la atención, hace poquito he estado en Chile, viendo las turberas del sur de Chile, y allí la acidez es tremenda, y sobreviven los microorganismos en un pH de 3, incluso por debajo de 3. Es decir, eso es un ácido puro, y sin embargo ahí sobreviven. Aquí son un poquito más alcalinas, pero bueno, el pH oscila entre 6, 5, una cosa así, y eso hace que los microorganismos sean diferentes. Esa es una de las particularidades que tiene el medio ácido. Ese medio ácido generalmente lo proporciona... Bueno, aquí en la península ibérica tenéis un mapa que se hizo hace ya unos años. Tenéis aquí algunos datos de la superficie que ocupan. 60,6 millones de hectáreas. Yo creo que eso está inflado, porque realmente las turberas, cuando se habla de turberas vivas, es el esfagno quien marca el ecosistema. Y aquí hay muchos lugares que son higroturbosos, en realidad hay esfagnos, pero no están dominando el humedal. Para que os hagáis una idea, que no lo sepa, una turbera no es más que una zona húmeda que se puede quedar medio inundada, generalmente cubierta de musgo. Y ese musgo es el esfagno. Los esfagnos lo que hacen es absorber el agua, y en las épocas de sequía, aunque el agua desaparezca, los esfagnos son capaces de mantener esa humedad. En ese medio que generan esos esfagnos al descomponerse, los ácidos esfágnicos que tienen,
consecuencia de su descomposición, van a generarse pH ácido. Y en ese pH ácido es donde van a desarrollarse una gran cantidad de microorganismos, de muy distintos grupos. Eso es lo que llama la atención, que en un medio tan singular aparezcan organismos de todos los filum, ahora de todos los dominios, y además con una enorme biodiversidad, mucha más biodiversidad que en una charca, que en un río, en relación con el volumen de agua que consideremos. Es uno de los medios acuáticos más ricos, junto con el mar. Bueno, tenéis aquí un mapa donde aparecen algunas de las turberas más importantes de nuestro país. En su mayoría, aunque hay turberas costeras, en la mayor parte de la península, claro, en Europa no, porque cuando más ascendemos hacia el norte, esas condiciones que aquí tenemos en alta montaña se dan en las latitudes boreales, sin necesidad de ascender. Y suplimos esas frías temperaturas donde es necesario que se desarrollen los esfágonos o esa humedad de esa manera. En zonas de altas de montaña, pequeñas vaguadas, muchas veces asociadas a procesos glaciares, pequeños circos glaciares, pequeñas vaguadas donde se deposita el agua durante temporada y en ese ambiente es donde se empiezan a desarrollar los esfágonos y a partir de ahí ya se genera el ecosistema. Muchas veces son cabeceras fluviales, de origen fluvial. Estas son del sistema ibérico, que son en composición casi idénticas a las que tenéis aquí en todo el sistema central. Es curioso que en la península ibérica hay poca diferenciación en cuanto a la composición de lo que tienen las turberas de Pirineos, las que hay aquí en el sistema central, las que hay en el sistema ibérico, las que nos podemos encontrar un poquito más en el occidente, en la Sierra de Gata, en Salamanca, en fin, en la zona de la Alberca y demás. A ver, aquí. Bueno, ahí tenéis el ejemplo, vamos, el aspecto que tiene una turbera cuando uno se acerca un poquito. Todo eso que veis ahí son los esfágonos. Son unos musgos grandes que retienen gran cantidad de humedad. No sé si alguno de vosotros... Y muchas veces estos esfágonos están acompañados... Claro, este ambiente es muy deficitario en nitrógeno. Es muy difícil que ahí se desarrollen plantas vasculares. Entonces, las pocas plantas vasculares que se desarrollan ahí han desarrollado mecanismos, o se han instalado ahí plantas que tienen otra manera de captar el nitrógeno que no es a través de la raíz, capturando insectos. Hay muchas plantas, o algunas plantas, que son carnívoras, como Pinícula o la Drosera rotundifolia, que también aparecen en el hemisferio sur, pero con otras especies distintas. El problema es el mismo, falta de nitrógeno, y entonces las plantas vasculares tienen que extraer el nitrógeno de lo que encuentran que tenga nitrógeno por ahí, en este caso insectos que pueda haber alrededor, de ahí lo obtienen. Sin embargo, los microorganismos no tienen esos problemas. Bueno, realmente atesoran una gran biodiversidad. Aquí tenéis algunos ejemplos estas son las mismas fotos que vais a ver en la exposición. Es una muestra que representa porcentualmente realmente cuando tratamos de seleccionar las fotos para la exposición, lo que hicimos, la artista esta americana tiene una cabeza muy cuadriculada, entonces le dijimos, oye, se llama Química, con todas estas estadísticas que tenemos del porcentaje, ¿tú qué pondrías? Entonces ella fue lo que dijo, mira, pues yo pondría, en cuanto a fotos grandes, para hacer una representación porcentual de las 30 imágenes que componen la exposición, no pondría ninguna cianoficia, porque son más escasas, pero pondría 2 diatomeas, 3 désmidos, 4 amebas, 6 protozoos, ciliados, 4 flagelados, y pondría 2 rotíferos y tal. Entonces, así hemos seleccionado las muestras, o sea, las fotografías de la muestra, buscando que sea una representación porcentual, obviamente seleccionando las imágenes más bonitas que teníamos, más variadas, y también las diferentes técnicas. Estas que tenéis aquí a la izquierda corresponden también a una representación bastante ajustada de lo que son las turberas del hemisferio austral, en concreto de las turberas de Chile. Son más pobres en biodiversidad, pero están más representados algunos grupos. Luego, si queréis, hablamos de ello. Y luego, la microscopía electrónica de barrido, pues es una maravilla. Hay muchas cosas, muchos detalles morfológicos a los que no llegamos con la microscopía óptica, que se complementan con la microscopía electrónica. Y aquí tengo que mencionar a un genio que es vecino de Madrid, que es Gerardo Meiro. Gerardo Meiro
es un señor que se jubiló, tenía una empresa informática, amaba la microscopía, se compró en un desguace de Estados Unidos un microscopio electrónico que habían desguazado a hachazos. Habían cortado los cables los mazos de cable con hacha. Le costó 800 euros. Se lo trajo y se tiró 2 años montándolo. Hace las mejores fotos de microscopía electrónica de Garrido de toda España. Bueno, y entonces al contarle a Gerardo, oye, Gerardo, ¿tú me harías unas fotos? Bueno, no es que te haga unas fotos, es que te hace 600 fotos en una mañana, haciendo las mejores fotos. Bueno, pues gracias a ese trabajo también tenemos datos muy importantes. La morfología, ya digo, es muy importante, la genética también, luego hablamos de ello. Y bueno, pues nos ha sacado a veces de algunas dudas, ¿no? Hemos descubierto cosas también con la microscopía electrónica. Y hay algo algo que os quería decir aquí que se me escapa. Ay. Bueno, ya. Bien, entonces esa biodiversidad es una de las cosas más interesantes que tienen las turberas aquí. Creo que estábamos aquí. Sí. Y lo que os decía, diferencias entre turberas del hemisferio norte y el hemisferio sur. Muchas veces estos organismos son extraordinariamente sensibles a los cambios ambientales. Por ejemplo, este désmido que veis aquí es una alga, una clorofícia que tiene un sistema de reproducción particular, que para mí son las reinas de las turberas, aquí en el hemisferio norte. Son unas algas de una belleza tremenda, ¿no? Tienen el cuerpo dividido en 2 mitades. Veis que tiene una simetría bilateral, tiene un sistema muy particular de reproducción y son extremadamente sensibles a las alteraciones ambientales, tanto atmosféricas como de medio. Por ejemplo, esta Microsteria rotata ha desaparecido ya de todas las turberas de Centro Europa, o está a punto de desaparecer en las turberas de Centro Europa, debido a la lluvia ácida. Parece que no toleran bien la presencia de azufre en la atmósfera y cuando precipita el suelo. Sin embargo, aquí en la península ibérica todavía nos hemos librado de ese factor que está ahora de verdad esquilmando en cuanto a estas especies, las turberas de Centro Europa, y aquí todavía está presente. Este es un ejemplo también que os quiero contar. Este es un désmido que vive en Sanabria, en las turberas de la Sierra Segundera, en la Alta Sanabria. Ahí se produce el deshielo y los ríos el río Segundera lo lleva al lago de Sanabria. Pero el lago de Sanabria está sufriendo un proceso de eutrofización tremendo debido al mal sistema de depuración. Entonces, esos microorganismos que antes llegaban al lago de Sanabria y permanecían vivos durante varios meses, ahora a las pocas semanas se mueren. Esto que veis aquí es el cloroplasto, cómo el cloroplasto se va retrayendo. Esto rojo, este es el contorno de la célula, no sé si lo veis ahí. Ay, me está dando una guerra esto, estoy un poco torpe. Bien, entonces el cloroplasto se va retrayendo y desaparece al cabo de muy poco tiempo debido a la contaminación del agua. La imagen anterior que me la ha saltado es una navaena, una de las pocas cianobacterias que aparecen en las turberas. Hay diatomeas, hay cianobacterias. Puede haber, a lo mejor, en una turbera puede haber hasta, dependiendo de una turbera media, nos podemos encontrar a lo mejor 10, 12 especies, 15 especies diferentes, pero no son los elementos más abundantes. Pero, sin embargo, sí que juegan un papel también importantísimo en la fijación del CO2 atmosférica. Y concretamente este género ha tenido un papel muy destacado en algunos cambios climáticos importantes, el género Anavaena, en la reversión de calentamientos globales como el que vivimos en este momento. Bien. Tienen también un interés biogeográfico, evolutivo y genético tremendo. Hablaremos un poquito más de detalle. Por ejemplo, esta ameba es exclusiva del hemisferio sur. Y entonces nos indica ahí que algunas características relacionadas con el clima, con la situación,
también tienen que ver con la distribución de determinadas especies. Hay cosas que no se saben todavía. Algunas de las imágenes que tenéis ahí, en concreto la última de la exposición, es una ameba que no se encontraba en Europa hasta hace 200 años, que de 200 años a esta parte está presente. Algo ha cambiado, no se sabe qué, porque antes no estaba y ahora sí. En fin, te digo, es un campo también interesante para conocer algo relacionado con la biogeografía, con la distribución y con la evolución. Con la evolución. Luego os enseño por qué. Además, antes de ayer encontré unas amebas que traje de Sudamérica interesantísimas en relación con el paso de la unicelularidad a la pluricelularidad. Bien, y luego la belleza que decíamos, que no es una foto de las más bonitas, además ha quedado aquí un poco empastada, son las células de esfagno, ahí observadas con polarización y con campo oscuro. Pues la verdad, la belleza que tienen estos es cuando tú te pones a mirar al microscopio y tiras a ver esto, que te entran ganas de ver más. Y te tiras horas ahí, y pasa el tiempo y dices, Mica, si además ya han pasado 3 horas y se me han hecho 10 minutos. Pues es para mí uno de los atractivos más grandes. Y luego, obviamente, el tratar de hacer unas imágenes que reflejen, bueno, sí, lo que antes os quería contar en cuanto al trabajo de la microscopía electrónica y la microscopía óptica. A mí me gusta trabajar siempre en vivo. Es decir, todas las muestras que dais a ver en la exposición, todo lo que os voy a enseñar aquí, salvo las de microscopía electrónica, son organismos vivos, fotografiados en vivo, que luego se vuelven a devolver a la muestra. Puede parecer una tontería, pero bueno, se pueden estar vivos el tiempo que sea, más tiempo, y luego, si es posible, se vuelve a llevar la muestra al sitio donde se tomó. Es decir, es un trabajo que son seres vivos también como nosotros, entonces tan complejos con sus cosas. Muchas veces despreciamos lo pequeño porque no conocemos. Cuando vemos la complejidad que tienen todos estos seres, pues dices, oye, bueno, yo creo que es una manera también de acercarse al conocimiento. Y lo hacemos, entonces es lo que digo, lo hacemos en vivo. La metodología, os decía antes, es muy variada. Si queremos hacer un estudio global de los condicionantes físico-químicos, que son en realidad del sustrato, lo que va a condicionar después que aparezca ahí la vida y que se pueda mantener, pues es necesario hacer diferentes tipos de estudio. En Chile, por ejemplo, se han tomado muchísimo interés en esto y tienen monitorizadas un montón de turberas. Allí tienen un interés económico grande, y se les dan muchos usos. Y además están teniendo problemas con la extracción de la turba viva allí, por los productos, los antibióticos que se extraen del esfagno y demás, y el saqueo que se está haciendo de las turberas. Entonces, bueno, es importante el conocerla. Otra de las motivaciones que me impulsó a hacer el estudio de las turberas es que, claro, están en una situación límite en nuestro país. Están en zonas altas de montaña húmedas que en verano sufren muchísimo. Y yo todos los veranos que vivo en La Rioja, me acerco a las turberas de Cebollera, digo, este año se salvan. A ver qué pasa el año que viene. Afortunadamente siempre llegan las lluvias, los esfagnos retienen mucho la humedad. Ayer estuve hablando con un profesor de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, Enrique Rico, y me decía que, dice, que tienes que venir a ver las turberas de la Sierra Gata porque ha habido un incendio que ha quemado las turberas, pensábamos que no se iban a recuperar y están recuperándose. Y ahí estaba dándole vueltas porque, claro, ahí seguro que se producen cambios físico-químicos importantes en el agua, van a cambiar las condiciones y me llama la atención a ver qué microorganismos pueden aparecer ahí y de qué manera se va a producir ahí una recuperación. ¿Cómo va a producirse la sucesión? Tenemos claro cómo son las sucesiones primarias o secundarias en los ecosistemas terrestres, cómo un bosque se regenera, pero no sabemos mucho de cómo se pueden regenerar o cómo evolucionan las poblaciones de los microorganismos en las turberas, y es una cosa interesante. Bueno, no sé si me estoy enrollando demasiado, Bueno, ¿os gusta esto o queréis que ahora nos vamos a centrar ya en cosas más concretas? La toma de muestras. El trabajo de campo, bueno, aquí de verdad no se necesitan medios, que es una de las cosas que a mí más me ha gustado, porque trasladar esta experiencia a un centro educativo es muy bonita. Yo me he jubilado el año pasado, y lo voy a decir ahora, me dio una patada en el culo, porque tenía un loco de director el año pasado que no me dejaba hacer trabajos de investigación con los alumnos.
sea, yo, de hecho, me prohibió ir a la inauguración de la exposición, siendo un trabajo que habían hecho los alumnos. Bueno, pero estoy muy feliz, ¿no? O sea, te digo que... Y gracias al haberme liberado esto, pues he podido hacer más trabajo de investigación. Es una excepción, ¿eh? Yo he sido muy afortunado y muy feliz dando clase durante toda mi vida. He sido feliz. Bueno, y en la vida se encuentra uno de todo. Bueno, el año pasado pues tuve esa cosa y entonces no me dejaba hacer cosas con los alumnos. Recuerdo que fue el investigador más veterano del Museo Nacional de Ciencias Naturales a visitarme para aprender a hacer microscopía y me prohibieron que fuera. Le prohibimos que venga. Pero, hombre, ¿cómo me vais a prohibir que venga? Si van a enseñar... No, pero si vienen, que no esté en contacto con los alumnos. Bueno, sí, bueno, no va a estar en contacto con los alumnos. Hice lo que quise, claro. Pero bueno, a base de... Bueno, cuando hay gente así, y muchas veces, no sé, no sé. Bueno, el caso es que gracias a eso, o sea, muchas veces cuando se cierra una ventana se abren 1000 puertas. Pues he podido tener más tiempo para investigar y para hacer trabajos, para ir a Chile, en fin, para montar con más calma la exposición, que si no aquí no hubiera podido hacerlo. Y la cosa, lo que os decía, es que este trabajo a mí me ha permitido en el instituto hacerlo con los chicos. Es salir al campo, encontrar un lugar, fijaos qué material, una jeringuilla y un botecito. Aquí utilizamos tubos Falcon porque da muy buen resultado, que no son esos que tenéis ahí en las vitrinas, para muestrear, pero en un bote de mermelada o en cualquier otro bote lo podemos hacer, o en una botella de estas. Y hay muchas veces que se me han olvidado, dices, me cachis en la mar, ¿cómo no me he traído aquí? Y desgraciadamente buscas por ahí y ya hay alguien que ha tirado una botella de plástico y dices, bueno, pues lo cojo aquí y ya está. Entonces esto marina sale bastante. Y bien, entonces simplemente cogemos una muestra la podemos coger así con una jeringuilla directamente en esa zona inundada, como veis ahí, o bien cogemos el musgo, lo ponemos en un tupper, exprimimos, así, dejamos otra vez el musgo en su sitio y ahí tenemos el líquido donde está lo que vais a ver. Ahí en la sala de exposiciones tenéis varios tubitos donde están unas muestras donde podéis ver. Bueno, hay una cosa curiosísima con las muestras de las turberas. Duran, vamos, iba a decir un chiste muy malo, no, relacionado con las pilas y todas estas cosas, duran muchísimo. La acidez preserva las muestras durante mucho tiempo. Es decir, yo cojo una muestra de una turbera y sin meterla en el frigorífico, en una cámara frigorífica, la tengo aquí 2 meses y todavía encuentro organismos vivos. Y es la acidez, no se corrompen. Te coges una muestra de cualquier embalse, de cualquier río del mar, y al cabo de unas horas o de días ya tienes esa muestra estropeada. Porque se han producido, se ha agotado el oxígeno, empiezan los procesos de fermentación y ya la vida ha desaparecido o prácticamente se ha anulado completamente. En las turberas no. Entonces es una ventaja también a la hora que tienen a la hora de estudiarse, ¿no? Dices, bueno, no necesito tampoco grandes complicaciones, no necesito ir con medios al campo para conservarlas en frío, es mejor, siempre alargar la vida. Para que os hagáis una idea, mira, yo cogí en Chile, la primera vez que estuve allí, unas muestras en noviembre que todavía están vivas, sin necesidad de nada especial. Eso es imposible pensarlo en otro sitio. Bueno, entonces la toma de muestras se puede hacer de distintas maneras. Aquí no utilizamos la manga de Plankton, siempre hacemos uso de la jeringuilla o simplemente pisamos con la bota en esas zonas húmedas, empapadas, esas zonas que al apretar con la bota van a rezumar y tomamos parte de ese agua. Es una cosa muy sencilla. Luego la preservación, como veis, no tiene complicaciones. A ver si ahora no me salta. Bien, y luego la utilización del microscopio. Aquí sí que es fundamental. Y esto es lo que puede motivar a un niño o a un alumno a seguir investigando. Hace poco me propusieron dar un curso de microscopía y me dice, no, vamos a comprar además los microscopios y nos vamos a gastar 30 euros en cada centro por un microscopio. Digo, mira, no contéis conmigo, que es la manera de desanimar ya a los alumnos y a los profesores para siempre. Digo, si queréis hacer una cosa, gastaros un poco de dinero, que además haga un microscopio, no cuesta nada. Un equipo microscópico bueno ya de investigación cuesta menos que un teléfono móvil mediano. Es decir, está al alcance de cualquiera. Y eso también ha hecho que muchas personas se hayan lanzado a investigar.
es así, eso es una suerte también. Tenemos que aprovechar eso también. Ahora la facilidad de acceso a equipos. Hay gente que tiene... Bueno, yo tengo un equipamiento, de verdad, me he ido haciendo con él con equipos de segunda mano. Tengo mejor equipamiento que muchas universidades. Y soy un particular y no soy millonario. Pero hay muchos equipos que se desechan, que están de segunda mano, que tú puedes rehabilitar, te quedan de maravilla. O como en Chile habían comprado unos equipos nuevos, lo que yo les enseñé allí fue como dicen ellos, a enchular los microscopios, a tunearlos. Un microscopio que tienes campo claro, bueno, pues decir, bueno, ¿cómo puedo poner aquí campo oscuro sin gastarme una pasta? Y eso es fundamental a la hora de registrar lo que queremos ver, la belleza. Y es muy fácil. Desde muchas veces asusta el microscopio, porque ay, que voy a tocar esto y lo voy a estropear. Hay que meterse con él sin miedo. Sin miedo. Y ya digo, afortunadamente ahora los equipos son mucho más asequibles y lo puedes hacer. Bueno, técnicas, luego hablaremos de las técnicas. Fundamental. También otra cosa, Internet nos ha abierto las puertas para poder encontrar información de cosas que sería imposible encontrar hace 10 años, porque se han digitalizado. Entonces hay unas bibliotecas digitales aquí en la UNED. Te digo, tenéis material en el Jardín Botánico, han digitalizado cantidad de obras y que se han puesto a disposición. Obras clásicas como esta, que son una maravilla, esta de Lady, es la mejor obra que hay sobre amebas. Es una obra que se escribió hace 150 años con unas ilustraciones que no se han podido superar, ni siquiera la fotografía. Las podemos tener a disposición. Cosas modernas también, por supuesto. Y hay trabajo que se hace muy bueno, aparte de las publicaciones científicas, hay muy buenos trabajos en la obra. Esta quizás sea la mejor página que hay sobre amebas tecadas, que son uno de los representantes más importantes de las túneles. Bueno, es decir, que tenemos las cosas fáciles si nos queremos dedicar a disfrutar y aprender. Que no es algo que digas, es que un microscopio me va a costar, es que... Esto es fundamental también para conocer ahora. Lo he puesto aquí a propósito en relación con la taxonomía. Yo la exposición la tenéis ordenada siguiendo un criterio taxonómico antiguo, tradicional, los 5 reinos. Pero sabéis que, bueno, lo vamos a ver después, que todo eso ahora está en el aire, puesto que las técnicas de secuenciación genética nos han puesto de relieve que hay una complejidad mucho mayor, que no se puede simplificar en esos 5 reinos, pero claro, eso es muy difícil contarlo. Entonces, esta obra es una obra que acerca mucho a esos nuevos sistemas de clasificación y que la publicó el CSIC. Es una obra además de autores que a lo mejor conocéis. Bien, y luego hay otra aparte de esa búsqueda de información, creo que hay una labor importante en la difusión. Yo creo que estas cosas, actividades como la exposición que hay aquí, son muy importantes a la hora de acercar el conocimiento de algo que es importante a cualquier persona, tratándolo de hacer de una manera amigable, ¿no? Yo cuando cojo libros de microbiología casi se me ponen los pelos de punta porque no hay quien los lea. Entonces creo que se hace muy buena labor haciendo labores de este trabajo de difusión. Las redes sociales hacen un papel. Flick es un tipo de galerías donde todos los mejores centros de investigación tienen sus fotos. Todos los mejores centros de investigación. Ahí tenéis posibilidad de poner etiquetas taxonómicas, descripciones, mapas de geolocalización, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde tenemos nosotros la base de la información de imágenes en esa galería que ahora creo que tiene cerca de 22-23 millones de visitas. Luego hay proyectos muy hermosos como este de biodiversidad virtual, que es una galería de ciencia ciudadana. Cecilio está aquí por eso, la persona que la dirige nos puso en contacto y es una manera también de difundir libros, ciencias de divulgación. El Museo de Ciencias Naturales también publicó, llevó una exposición anterior nuestra, y el mundo virtual, que esto es alucinante. Desgraciadamente, ese espacio que nosotros creamos en el mundo virtual no lo pudimos seguir manteniendo porque era con nuestro bolsillo y resultaba muy, pues mantenerlo durante un año pues era un dinero que nosotros no pudimos seguir haciendo. Pero la obra, las posibilidades educativas que tiene eso son impresionantes y una manera muy atractiva y muy útil de acercar a todo el mundo al conocimiento, ¿no? Aparte de otras cosas.
Bueno, a ver si quiere arrancar. Sí, esta es una imagen de lo que hicimos en el mundo virtual. Una sala de exposiciones con las mismas fotos de aquí, con un personaje que se puede mover, que pincha en la foto, se descarga la información, que pincha un libro y se descarga el libro, que pasea, que se reduce su tamaño y que se pone a interactuar con los microorganismos. Tenéis un pequeño vídeo en la sala de exposiciones. A ver. Bueno, yo creo que sí, nos va a dar tiempo. Si tenéis alguna pregunta, interrumpidme, por favor, ¿eh? Incluso para decirme, para reñirme, dicen, oye, no vayas tan rápido o para ahí o lo que sea. Bueno, las técnicas de observación, lo que os decía antes, fundamentales. Mira, siempre en el microscopio, siempre la pregunta es, ¿y cuánto aumenta? ¿Y cuánto aumenta? Eso ahí estamos desenfocando el problema. Aumenta lo que aumenta, es decir, la pieza clave en el microscopio son los objetivos. Los objetivos. Con unos aumentos de 40 para abajo, 40 multiplicados por los 10 de los oculares, pues vamos a tener 400. De ahí para abajo vamos a ver todo. Es muy raro que podamos utilizar objetivos de mayor aumento. No nos van a servir de mucho. Es decir, con un microscopio de pocos aumentos, vamos a decirlo así, microscopio óptico de pocos aumentos, podemos hacer un gran trabajo. Pero a lo que iba, es tan importante como los objetivos, es lo que hay aquí debajo, que es el condensador. El condensador, que es algo que la gente no, normal, te digo, la gente que se enfrenta por primera vez al microscopio no le da importancia, es realmente la pieza más importante para conseguir las distintas técnicas de iluminación. Y eso es clave. Clave a la hora de ver bien y clave a la hora de registrar fotográficamente. El condensador del microscopio es fundamental. Tan importante como son los objetivos, que son la pieza que nos va a dar realmente la calidad de la imagen. Pero si eso no está bien, podemos tener la mejor cámara del mundo, la mejor cámara fotográfica del mundo, la podemos tener aquí. Pero si no tenemos un buen sistema de iluminación, no nos sirve de nada. Los focos o la luz del sol. Y ese es el papel que hace el condensador. Exactamente el mismo. Entonces, por eso es tan importante. Y sin embargo no se le da esa importancia. Bueno, ¿qué técnicas de iluminación se pueden utilizar? ¿Cuáles son fáciles de adquirir? ¿Cuáles son asequibles? Bueno, hay unas que son asequibles. Esta es la técnica de contraste de interferencia. Lamentablemente prohibitiva. Es decir, porque técnicamente requiere un microscopio de polarización con unos prismas especiales, que son los prismas de Wollaston, que modifican la luz polarizada y hacen una interferencia y generan... ¿Veis ese relieve? Esto es una megazord. ¿Veis que tienen... ¿Veis los pseudópodos, los filopodios que tienen un relieve? Se ve como el relieve. Esto da una sensación de realidad. Lo que hemos tratado con la exposición también es que las imágenes reflejen realmente lo que yo estoy viendo al microscopio. Que no haya que no haya ahí ninguna fantasía, aunque pueda ser muy bonita, que yo puedo poner el Photoshop y cambiar el contraste y tal y cual, y hacer ahí una cosa de loca. No, lo que intentamos es que lo que yo estoy observando quede plasmado en la fotografía tal cual. Esa es la idea de la exposición también. Es decir, ahí no hay ningún invento, no hay nada teñido. Es todo lo que estáis viendo en las fotos, es tal cual se ve. Eso ha sido el objetivo. Bien, entonces la técnica de contraste de interferencia no es una de las técnicas más asequibles. Es una técnica sofisticada en cuanto a óptica. Es un microscopio normal, con luz polarizada y con dos piezas añadidas, que son los prismas de Wollaston, uno en el condensador y otro generalmente en el objetivo. No tiene más. Pero esos dos prismas son carísimos, porque técnicamente son muy difíciles de construir. Bueno, ¿hay alguna manera de suplir esto? Pues sí que la hay, y de manera muy digna, que es la iluminación oblicua. Si yo en el condensador del microscopio que proyecta... Espera, que me voy a beber el agua. El condensador del microscopio proyecta un haz de luz como este. Si yo coloco un objeto que interfiere la luz de esta manera, voy a generar que la luz, en vez de llegar en forma de cono, me llegue de forma lateral. Y voy a conseguir un efecto muy parecido a este. Y esto lo podemos hacer con una laminita de plástico metida ahí en el condensador.
Es decir, no podemos tener la técnica de contraste e interferencia, que es la ideal para ver a los microorganismos, pero sí que podemos tener otra que la simula muy bien, que es la de iluminación oblicua. Y esto se puede hacer, ¿no? Esto se puede hacer. Esta es la de contraste de fase. Es menos sofisticada, pero también requiere, en este caso, unos objetivos especiales y un condensador con unos filtros que no tienen ninguna complicación. Pero, como veis aquí, se observa con bastante detalle algo que en la otra a lo mejor no se veía. Los bordes están mucho más contrastados. Por ejemplo, para ver cilios, para ver el borde de las células, los bordes hialinos, las cápsulas, es una técnica que funciona muy bien. Complementa la información que nos da la otra. No solamente el aspecto estético, sino también el aspecto de la información que nos puede dar a la hora de interpretar lo que yo estoy viendo. Contraste de fase. Esta es muy difícil de complementar, pero ahora es una técnica que se puede adquirir de una manera bastante asequible. A mí particularmente no es de las que más me guste. Es muy útil, por ejemplo, para hacer recuentos celulares. Cuando quiero hacer un recuento de fitoplancton o de glóbulos rojos o demás, los contornos de las células aparecen muy bien delimitados y entonces es difícil que se me escape algo. O incluso, yo la utilizo mucho cuando tienes una muestra de turbera, dices, jo, a ver qué puedo encontrar aquí. Pones un objetivo de poquito aumento, un gran campo y entonces enseguida ves los contornos de lo que te interesa. Mira, ahí hay una cosa, ahí hay otra, ahí hay otra, ahí hay otra. Y ya cambias de técnica y utilizas otra técnica para hacer la fotografía o para ver. Pero esta para cazar, por decirlo así, quizás sea de las mejores. El campo oscuro. Este lo podéis hacer. Esto es un juego de un niño. El campo oscuro es una maravilla que permite ver, yo digo siempre, es como un escenario de teatro. El fondo negro y los personajes iluminados. Cualquier microscopio, el más sencillo microscopio, lo podéis convertir en un microscopio de campo oscuro, tan solo poniendo en el condensador, en el diafragma, por encima del diafragma que siempre tiene el condensador, algo que impida el paso de la luz por el centro, que deje pasar la luz por la periferia, sería esto. Con esto podemos convertir cualquier microscopio en un microscopio de campo oscuro. Y entonces vais a ver de una manera completamente diferente a como veis con el de campo claro, que es como vienen preparados todos los microscopios. Una técnica complementaria extraordinaria y estéticamente también. Algunas de las fotos que tenéis en la exposición están hechas con esta técnica, que no tiene ninguna complicación a la hora de enchular, como dicen en Chile, los microscopios. Y digo enchular porque yo le decía tunear, y dice, no utilices, vienes de España y dices esto. Utiliza palabras del castellano y tal. Bueno, a modo de broma, pero es verdad. Ay, qué mal ser esta, me cachis en la más. Es por los focos, sí. Bueno, la de epifluorescencia. La epifluorescencia. Esta es una técnica también muy sofisticada. La podemos suplir también con una linterna de ultravioleta que tenga una longitud de onda determinada. Simplemente la luz ultravioleta lo que hace es que excita a los electrones de los pigmentos fotosintéticos que saltan de órbita y cuando vuelven otra vez a su posición emiten una luz. Dependiendo de la longitud de onda con la que yo ilumine, generalmente 420 o una cosa así, nanómetros, dependiendo de la luz de 300 y pico, dependiendo de la longitud de onda, voy a tener una respuesta y me van a aparecer los contornos de... Esto es como una ecografía en una técnica diagnóstica. Y me va a permitir, lo que veíamos antes en el desmido, ver si ese cloroplasto está sano, si se ha comido... Tengo algunas fotos preciosas de un cloroplasto comido por una ameba. Entonces se ven los bocados. No está aquí, pero bueno, que me recuerda eso. Esa que habéis visto antes del desmido, en la que van faltando los bordes, se va contrayendo. Bueno, es una técnica muy buena para diagnosticar, aparte de la belleza que tiene con esa profundidad que se obtiene, porque aquí estamos viendo la luz que emite el organismo, no la luz que yo estoy dándole. Y luego técnicas de iluminación combinadas, por ejemplo. Se puede combinar el campo oscuro, que da muchísimo juego, o sea, para los microorganismos da un juego tremendo y disfrutas un montón viendo los rotíferos, los pequeños crustáceos que puede haber en las turberas, los desmidos, las diatomeas, con campo oscuro son una maravilla, o las algas filamentosas. Y si ahí le metes polarización, es que ni te cuento, porque ya empiezan a aparecerte colorines de las estructuras que son refringentes. Y ya sabéis, unos polarizadores se pueden comprar en cualquier lado, en una tienda de estas de
vamos, de 2 euros. Te compras unas gafas de esas y pones un filtro, un cristal abajo, otro arriba, o compras unas láminas de polarización y puedes tener ya, de un microscopio básico, ya puedes tener casi 4 técnicas más añadidas a coste de 3 euros. Si vas a los comerciales, te cuesta mucho más que el microscopio. Si tú le dices a un comercial, oye, quiero un dispositivo de campo oscuro para este microscopio, ese dispositivo de campo oscuro te va a costar casi más que el microscopio. Es una cosa sencilla. Entonces, aprender todas estas cosas es sencillo y cuando tú a los chicos les enseñas esto, a los alumnos, y empiezan a manejar, bueno, se entusiasman y exploran y dicen, mira, pues ahora lo hago de esta manera, lo hago de otra. Y a la hora de ver y de capturar imágenes bonitas, pero no solamente bonitas, es que nos dan información. Porque a mí el que aparezcan estos colorines ahí no es solamente cuestión de estética, es que ya me está diciendo que ahí hay pectina y hay otros compuestos que están polarizando la luz. En una diatomea no me aparece porque es de sílice, o en una de carbonato cálcico tampoco. Bien, complementariamente lo que os había dicho antes, la microscopía electrónica de barrido, bueno, que nos dice muchas cosas. Fijaos, por ejemplo, esto ya es una maravilla. Fijaos, por ejemplo, esta ameba, cómo ha construido su teca, su caparazón, con restos de los frústulos, es decir, los caparazones de otras diatomeas. Esto con el microscopio óptico cuesta verlo. Con el microscopio electrónico se ve muy bien, o las plaquitas de sílice que están cubriendo muchas de estas estructuras, en este caso todo de amebas. Todo eso es de Gerardo Mir. A ver si puedo cumplir mi palabra, creo que voy a poder cumplirla. El registro digital. Bueno, espero que no haya aquí ningún comercial de ninguna casa de microscopio. Yo lo que recomiendo es que no utilicéis nunca una cámara dedicada, a no ser que vayáis a hacer un trabajo muy específico, porque vais a tener unas imágenes malas. Tenéis muy buen programa, o sea, si tú le dices a Nikon, señores de Nikon, pónganme aquí una cámara buena, te van a decir, mira, esta la mejor, te cuesta 20.000 euros, pero vas a tener tal. Bueno, pues por 300 euros tienes resuelto el problema con una cámara digital normal. Es la mejor manera de hacer fotografía. Con fines científicos, si quieres hacer estudios estadísticos, yo no dudo que la cámara que te vende Nikon, Leica, Canon, Zeiss sea lo mejor. Los programas que tienen para procesar, pero a la hora de capturar y hacer imágenes y vídeos, lo mejor es una cámara reflex digital normal. Con eso es con lo que vais a hacer las mejores fotografías. Y adaptarlo al microscopio es una cosa de fontanería. No tiene complicación realmente. No tiene ninguna complicación. Se encuentran ahora adaptadores de 1000 tipos. Es fácil, o sea, no es algo de ponerse a buscar y bueno, si tuviésemos más tiempo o si hiciese un taller os diría. Entonces, adaptar la cámara es relativamente sencillo. Esta es una cámara reflex normal con un tubo adaptador. Esto es de un microscopio antiguo, de un ocular de un tipo antiguo. Y lo que le he hecho aquí es un invento personal, que es que he desarmado un flash. La lámpara del flash la he metido en el tubo de iluminación del microscopio para que, sobre todo los ciliados o los flagelados que se mueven muy rápidamente, si yo hago una foto, me va a salir como si quiero hacer una foto a un bólido con una cámara normal a poca velocidad, me sale movido, o cualquier pequeña vibración que tenga la mesa en la que estoy trabajando. Entonces, lo que le hago es meterle un flashazo a la imagen para congelarla, para evitar que aparezcan rastros de movimiento. Y eso da luego mucha más calidad a las imágenes. Pero bueno, básicamente es adaptar una cámara digital es la mejor solución. Pero hay otras soluciones buenísimas. Por ejemplo, esta es una cámara digital que se comercializa por ahí, que emite una señal Wi-Fi. Y la señal que emite la pueden captar 10 dispositivos móviles. Es decir, imaginad que yo tengo aquí el microscopio y os digo, mira, bájate tal programa y ponte que estás viendo lo que yo estoy viendo en el microscopio. La calidad de la imagen no es muy buena, pero se puede compartir. Y es baratísimo, es una cosa que cuesta poco más de 100 euros. Entonces, desde el punto de vista didáctico, está muy bien. Vamos a ver. Estábamos aquí. Un segundito, aquí. Hay cámaras Wi-Fi el problema que tienen, un sensor, es decir, si quiero hacer buena fotografía, no.
Pero si quiero hacer algo didáctico para enseñar a los chicos, sí. Estas cámaras dan muy buen resultado. Son cámaras que tienen muy buena resolución, que se pueden conectar a un monitor a través del HDMI y puedes capturar imágenes, pero no tienen tanta calidad como una DSLR. Son mucho más baratas también. Es otra opción. Son cámaras industriales. Y ese tipo de cámara es la misma que le tiene Nikon o Canon o lo que sea, pero vestida con el vestidito de Canon o de Nikon. El alma es la misma, pero la funda es diferente. Es lo mismo. Y luego hay otros dispositivos, los móviles. Bueno, yo soy un inútil haciendo fotos con el móvil porque no tengo pulso para poder sujetar el objetivo de la cámara en el ocular del microscopio. Pero hay aparatos que te cuestan 10 euros y los sujetas ahí. Y mis alumnos son habilísimos. Joder. Le digo, oye, profe, ¿qué hemos visto? No sé qué, hazle una foto. Oye, te hacen una foto y digo, ¿pero cómo has hecho esto? Pero si yo no puedo. Bueno, entonces, como veis, la manera de hacer fotografía es muy variada y relativamente sencilla. No hay nada... O sea, cuando tú ves una foto, digo, madre mía, eso tiene que es complicadísimo. Uno de los objetivos de la charla es que se rompa la barrera esa de lo extraño, de lo dificultoso, de lo raro, de verdad. Todo tiene su esfuerzo, lógicamente, y hay que trabajar, pero es mucho más... Es asequible, cosa que antes no era. Tienes posibilidad, porque hay muchas fuentes de información que te van a permitir encontrar información. Es factible. Y antes era mucho más complicado. Bueno, los microorganismos que nos podemos encontrar en las turberas pertenecen a todos los dominios, a los 5 reinos. Tenéis aquí una muestra de... Esto es una muestra bastante representativa de lo que se encuentra en las turberas del hemisferio austral, en Sudamérica o en Nueva Zelanda o demás. Bueno, debido a la acidez, hay pocas algas verdes, hay poquitas, y sin embargo es el paraíso de las amebas y de las diatomeas. Entonces, tenemos algunas cianobacterias, algunas alguitas verdes, algunas diatomeas, muy pocos desmidos, bueno, esto es de una familia parecida a los desmidos, no son desmidos. Tenemos algunos euglenoides, las euglenas, no sé si os suenan, no sé, las euglenas son unos organismos flagelados, son unas alguitas que tienen un flagelo con el que se mueven, parecen gusanitos moviéndose. También una envuelta, una película rígida que los hace moldeables. Entonces se estiran, se encogen. Es una mezcla entre una reptación y una impulsión o un arrastre como un motor. Y tienen una mancha ocular, un ojito ahí. Bueno, no es un ojo porque realmente no forma imágenes, pero capta la luz. Y luego son organismos desde el punto de vista metabólico muy interesantes. Bueno, pues son bastante comunes en las turberas. Hay algunos que hacen la fotosíntesis y otros que no. Entonces, este también es otro. Y amebas. Amebas que no tienen caparazón, pero lo más importante, lo más curioso es que en la mayor parte de las turberas, que esta es también otra idea equivocada para el público en común, lo decía el otro día en la presentación de la exposición, en el recorrido que hicimos, la mayor parte de las personas que no han tenido previo contacto con esto, con la microbiología, tiene la idea de que las amebas son animales estos de cuerpo blando. El 80% de las amebas o más incluso tienen caparazón, son amebas tecadas, están recubiertas primero por una estructura de quitina que las envuelve, muy fina, como la cubierta de los insectos, y sobre esa cubierta de quitina finísima están depositadas generalmente placas de sílice o de otros minerales, o restos de mineral, una doble envuelta, pero siempre protegidas dentro de una casa como si fuera un caracol, y con unas formas, y estamos hablando de un organismo unicelular. Y luego hay una cosa curiosa que os quiero contar. Bien, entonces, las amebas van a estar muy bien representadas en las turberas. Aquí tenéis ejemplos con un poquito más de aumento, algunas de las imágenes, las diatomeas, que son una maravilla. Quizá es el género de diatomeas más grande. Lo tenéis ahí en la exposición, el género Pinularia. También se encuentran las mismas especies que hay. Es curioso, porque las mismas especies que hay de diatomeas en América del Sur las tenemos en el hemisferio norte, pero las amebas no. Los desmidos son también muy comunes en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, aunque mucho más escasos en el hemisferio sur. Esto es una familia ahí que está a medio caballo entre los desmidos
y otras familias, una mesoteneria. Esta la urlena de la que os hablaba antes. También aparece en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Ese puntito rojo que veis ahí es una mancha ocular. Aquí tenéis, bueno, tenéis varias cosas. Esto es un eulenoide también que no hace la fotosíntesis. Y aquí una ameba. Esta ameba es interesantísima porque está en la base, parece ser, de lo que somos nosotros. Es decir, comparte con nosotros gran cantidad de genes. Y tiene unos genes en los que en nosotros se expresan funciones relacionadas con la pluricelularidad y en ellas con otras funciones diferentes. Es decir, esos genes que tienen un lenguaje común se leen de manera diferente en un organismo unicelular que en otro pluricelular. Estamos colaborando con el Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona, con Iñaki Ruiz Trillo, que está estudiando un grupo de organismos muy interesantes. Luego os cuento una cosa, una de las imágenes finales tiene que ver con esto. Bueno, esta es una ameba. Eso rojito que veis ahí son algas con las que establece simbiosis, que es algo muy común en los organismos, en los protistas, ¿no? Establecer relaciones de simbiosis y tener asegurado así la supervivencia. Esta es una ameba exclusiva del hemisferio sur, de las tuberas de Chile, el género Certesela. Es interesantísimo. No tenemos tiempo para contaros, pero os hablaría aquí de muchas cosas de él, ¿eh? Y esto, bueno, que es también otra cosa también por descubrir. Este es un género que se encuentra en el hemisferio norte, casi con la misma forma, pero difiere en algo. Yo estoy seguro que se trata de una especie diferente a la que encontramos en el hemisferio norte, que es Actinopsis solus. Pero habría que hacer un estudio de secuenciación para verlo. Estas formas poligonales, veis que no tiene, que se ve claramente que es un polígono, ¿no? Tiene unos ángulos rectos ahí. Aquí, en Europa y en el hemisferio norte, siempre son de forma circular. Entonces, muchas veces la morfología también nos ayuda a la hora de hacer una clasificación taxonómica a la antigua, pero que muchas veces tiene mucho fundamento, porque en realidad todo el fenotipo no es más que un reflejo del genotipo. Nada, son amebas, algún ciliado. Ahí tenéis un ciliado que se ha zampado, que se ha comido a un désmido, es el género Frontonia, aquí el citostoma, y ahí está, casi es más voluminoso a veces ocurre, el género Frontonia absorbe, bueno, es que engulle realmente, organismos que son más grandes que ella, y la deforman completamente. Se come unos filamentos de cianobacterias, de oscilatoria, que es como comerse un espagueti gigante y se enrollan. Bueno, madre mía. Bueno, este tipo de procesos, o sea, no solamente la taxonomía, sino los procesos vitales que se observan son interesantísimos. Bien, vorticelas, son ciliados y luego ya organismos pluricelulares que están muy pobremente representados. Tenéis también en la exposición una pequeña muestra de algunos organismos pluricelulares, pues son comunes los rotíferos, puede haber branquiópodos, son bastante comunes, algún ácaro, aquí tenéis un ácaro, y por último hongos, los hongos que se encargan de descomponer. Ahí tenéis, parece una cosa psicodélica, es una foto hecha con polarización y campo oscuro de unos hongos que están nutriéndose de un rotífero que se ha muerto. Bueno, una breve reseña. Este es un árbol de la vida más o menos actual. Es simplemente para que veáis el lío que hay ahora. Las amebas, que nosotros antes las metíamos con los protistas, están ahora, si no me toca, están ahora aquí, están aquí, están aquí, están aquí, están aquí, están aquí y están aquí. Es decir, lo que antes teníamos en un reino está ahora en 6 o 7 dominios diferentes. Entonces, hay muchas amebas que están más emparentadas con las ciliados, con los organismos pluricelulares que lo que pensábamos. Entonces, hay un asunto importante, y es cómo traducimos todo eso y cómo hacemos digerible ahora todo eso. Porque la otra clasificación de los 5 reinos es muy útil, muy intuitiva, pero realmente desde el punto de vista genético nada tiene que ver. Algunas de las amebas que habéis visto ahí estarían en un extremo, la nuclearia, que es la que os he dicho yo que es importante, está aquí, muy cerca de nosotros, y los heliozoos estarían por aquí. Entonces, bueno, eso también es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que son
en biología tenemos que ayudarnos a complementar el conocimiento y no despreciar, ¿no? Porque los taxónomos clásicos de la genética, y los genéticos de la taxonomía clásica. Yo creo que es una cosa que se complementa y que hay que armonizar. Bueno, terminamos ya. Esta es una Micrasteria rotata, que es ese désmido que visteis antes en rojo del lago de Sanabria que estaba degenerándose. Aquí lo veis sano, de una turbera de cebollera que no tiene esos problemas. Y esta es la especie que está desapareciendo de muchos lugares del centro de Europa. Micrasteria rotata. Este es el hábitat normal. Son las turberas en la península ibérica, tienen una gran complejidad. Aparecen multitud de hábitats con variaciones en el sustrato, en la altitud, en la composición. Aquí tenéis una gráfica en la que se muestra más o menos la representación que tienen aquí en la península ibérica, las turberas. Esto ilustra muy bien lo que una gran representación de rizópodos, de algas conjugadas, de ciliados también y de diatomeas. Y luego un montón de otros grupos al margen. Esto podría ser muy representativo, pero como veis, destaca mucho la presencia de las amebas. Un tercio de los representantes en las turberas son amebas. Y otro tercio más o menos son organismos fotosintéticos. Bueno, destacado interés evolutivo. Bueno, esto de aquí, esta es una fotografía que hice hace 3 días. Bueno, en las turberas de Chile me encontré una amebita, que es del género Lepidophyllum, que aparece aquí en Europa, que es de otro tipo. Bueno, aparece aquí, esto yo creo que no se ha descrito como especie todavía. Entonces, cuando se divide, permanece unida. Aquí veis un grupo de 6, pero luego da lugar a otras estructuras que realmente son pluricelulares, porque no se llegan a separar. Esto se estaba estudiando con Capsaspora en el Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona. Han estudiado tiene ese organismo modelo para estudiar el paso de la unicelularidad a la pluricelularidad y cómo esos genes unas veces se expresan de una manera y de otras de la otra. Entonces estuve precisamente ayer hablando con Iñaki Ruiz Trillo, que es quien dirige el instituto, el laboratorio de multiceloma, de multicelular, el estudio de la multicelularidad. Le estuve comentando lo de esta ameba y le he mandado fotos para posiblemente sea interesante estudiar cuáles son los genes que tienen, porque es muy posible que tenga que ver con esa Capsaspora, que es una ameba mucho más pequeñita, que también hace lo mismo. Bueno, entonces tenemos ahí un terreno por descubrir tremendo, ¿no? Y muchos retos apasionantes en la biología, ¿no? Que tienen que ver además con nosotros, es decir, que no son cosas... Porque todos estos genes son los responsables luego de que las células se diferencien de una manera o de otra, que se aparezcan tumores, en fin, con muchas enfermedades. La base del conocimiento del genoma de todos estos organismos tiene mucho que ver con algunas de los retos que tiene planteada la medicina o la biología o la evolución, el conocimiento de la evolución. Entonces, bueno, pues estos aparecen las turberas junto con la nuclearia, que también es otra de las algas. Y bueno, y luego hay maravillas. O sea, hay cosas que no... Por ejemplo, esto que veis aquí es una alguita que solamente se ha encontrado en Austria y aquí en España. Solamente se conoce en 2 localidades. Yo no encontraba qué era. Joder, no encontraba. Así que hasta que rastreando encontré una publicación de un investigador de Austria que había encontrado esta especie y la había descrito como especie nueva. Entonces me puse en contacto con él. Digo, oye, mira, he encontrado esto en una turbera de cebollera. Digo, no, pero bueno... Pues si no se había encontrado, pensábamos que solamente estaba localizada aquí. Bueno, pues hay 2 localidades, no sabemos por qué, una en Austria y otra en España. Es la segunda vez que se encuentra esto. Bueno, pues son realmente, por eso, tesoros de las turberas. Son, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de la biología, son realmente joyas. Y bueno, y eso es lo que hace lo que ha hecho que hemos tenido la motivación para hacer esto y que vosotros me hayáis aguantado. Así que nada, bueno, por mi parte, nada más agradeceros la paciencia y bueno, pues por lo menos unas pinceladas hemos dado. Siento un poco el tono atropellado porque quería que me diese tiempo a que tuvieseis una visión. Ya luego si necesitáis alguna información más concreta, pues yo encantado en la medida de mis posibilidades de facilitarla. Si
Si queréis hacer alguna pregunta, yo te voy a encantar. Gracias. Gracias, Antonio. ¿Os ha aburrido mucho? Sed sincero. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta? ¿Habéis estudiado la evolución temporal de las comunidades? Si hay cambios a lo largo del año o en función de la climatología de las distintas turberas. Sí, bueno, no, ha sido un estudio que no se ha, que no se ha cuantificado, pero sí tenemos una idea de lo que ocurre. Claro, fíjate, si es que esto lo llevamos haciendo, o sea, es una cosa que empezamos a hacerla, que luego el Instituto de Estudios Lejanos me dice, hombre, pues ya que estáis haciendo eso, nosotros te podemos ayudar, que te da para llenar el depósito de gasoil, ir al sitio, que no te da para más. Y entonces, gracias a Elía también dio una pequeña subvención para que se materializara la exposición. Bueno, te digo esto a propósito de lo siguiente. El trabajo lo hemos empezado a hacer hace 10 años, más o menos, y muestreando en todo tipo de tiempo. Desde el invierno, mira, te voy a decir, me llama la atención, por ejemplo, cómo los desmidos estos, cuando hay una costra de hielo así en la turbera, picas con el martillo geólogo, ¡plaps!, y los encuentras vivos. O los ciliados. Y ves cómo van evolucionando. Por ejemplo, al principio del verano vas viendo cómo las condiciones de sequía hacen que muchos organismos empiezan a reproducirse de manera sexual para formar formas de resistencia. En fin, sí que ahí se notan variaciones estacionales, pero son organismos que tienen un ritmo muy diferente al nuestro. Entonces reaccionan mucho más rápido que nosotros frente a, bueno, pues son microorganismos. Entonces, claro, el ciclo de vida es mucho más corto que el nuestro y, por tanto, en un día se pueden transformar también. O sea, tú puedes provocar en el laboratorio cuando estás observando, lo puedes producir un fenómeno de enquistamiento simplemente cuando lo estás observando. Entonces, sí, hemos hecho algunas observaciones de este tipo, no sistematizadas, pero si tú ahora me preguntases uno por uno, yo te podría decir más o menos la idea que tengo. No hemos publicado nada. Sí, ahora sí que vamos a ver, el Instituto de Estudios Lejanos lo que ha hecho ha sido pedirme, hice un estudio sobre amebas, que se publicará, y otro sobre todos estos organismos que creo que van a publicar este año. Sí. Sí. Yo quería hacer una pregunta sobre lo que has comentado de esta parte de Salamanca que se ha quemado y que se va a regenerar. ¿Cómo se regenera? Porque así aparentemente parece que se quema, se acaba. Bueno, pues fíjate. ¿Cómo vuelve la vida? Vale, pues mira, es una incógnita para mí también. Vamos a ver, Enrique Rico es catedrático de botánica en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, y es uno de los impulsores de flora ibérica, es uno de los mejores botánicos, ¿no? Y me uno mucha amistad con él. Entonces ayer, al comentarle, oye, pues estoy en Madrid y tal y cual, dice, oye, Antonio, bueno, y te cuento. Él me comentó, dice, yo no sé lo que tú podrás encontrar. Dice, yo lo que sí he visto es que las turberas esas se daban por perdidas, porque había quedado todo calcinado completamente. Dice, y los esfagnos están volviendo a rebrotar. Y muchas plantas vasculares, por ejemplo, Marsilea quadrifolia, que es un helecho rarísimo, dice, mira, está ahora apareciendo. Y no me lo puedo creer. Es decir, él ha hecho un seguimiento visual de cómo dice, mira, eso parece un paisaje lunar. Es un campo de cenizas. Dice, pero yo estoy viendo cómo los esfagnos están volviendo a verdear, cómo están apareciendo tal y cosa, y me da la impresión de que en pocos meses, si siguen las lluvias, se vuelven a regenerar. Dice, tardarán lo que tarden. Pero ¿se temen que han resistido al fuego, lo mismo que resiste al hielo, o directamente que se han regenerado ellos? Vamos a ver, es que eso es yo no sé, claro, yo tendría que estar allí para decirte. Todos estos organismos, yo ahora me refiero a la parte microbiológica, un poco a la biológica. Los helechos tienen unas esporas que son muy resistentes, perdón, los musgos tienen unas esporas que son muy resistentes. Yo no sé si ahí el esfagno tiene una gran capacidad de regeneración. Eso se ha visto. Bueno, de hecho, en Chile
el profesor que me invitó a mí a ir ha hecho muchos experimentos con esparno y los secan y después, hidratándolos, el esfagno vuelve otra vez a brotar como un esqueje. Entonces tiene una gran capacidad de regeneración. Pero yo no sé cómo puede darse. O sea, porque no me imagino el paisaje. Yo ahora estaba en Zamora, en la Sierra de la Culebra, que quedó arrasada. Me llamó la atención cómo esos pinares cultivados, porque esos que se quemó eran pinares cultivados, no eran bosques, ahora están brotando las semillas del Quercus pyrenaica, del roble melojo. O sea, aparecen roblecitos en toda esa masa que es horrible. O sea, ves un paisaje también que es desolador. Y sin embargo, dices, tienes la esperanza de decir, mira, cómo la vegetación natural, yo no sé cómo, pues no sé si había un arrendajo que escondió debajo del suelo una bellota. O sea, no entiendo cómo en medio de ese pinar, de lo que era antes un pinar, ahora están apareciendo robles, y no uno solo, ¿eh? Bueno, y algo parecido, ayer cuando me hablaban de lo que había ocurrido en Salamanca, a mí me venía a la cabeza una imagen parecida, pero yo tengo la curiosidad de saber qué puede haber pasado con los microorganismos, porque lo primero que se me ocurre es que se ha alcalinizado mucho el agua. Y entonces no sé, en esas condiciones de alcalinización, qué microorganismos pueden estar adaptándose. Es que no tengo ni idea. Por eso tengo muchas ganas de irme. para echar un vistazo y hacer unos análisis y luego tomar unas muestras. De verdad, tengo mucha curiosidad, porque él me decía, mira, hay agua, dice, tienes que venir porque te va a gustar. O sea, es una cosa interesante. Pero no te puedo decir más, no lo sé. No lo sé. Sí. A veces hemos oído en los medios de comunicación, esporádicamente, pocas veces, ¿no?, que se han producido incendios bajo la superficie. Y yo no recuerdo bien si era exactamente en zonas de turberas. Sí. Y como no recuerdo bien, en Zamora, por ejemplo. Y en la zona de las tablas de vivienda, la sequedad. Mira, bueno, ¿cómo se puede generar un incendio bajo la superficie y por qué es tan difícil? Bueno, pues ahí es que se produce una combustión en condiciones, es como las brasas de un brasero de lo de antes. Claro, eso está cubierto por el manto vegetal, pero debajo hay una gran concentración de carbono. Los esfarnos, cuando se van descomponiendo, generan la turba, que es un carbón de muy mala calidad, pero eso se quema y no necesita mucho oxígeno para poder tener una combustión incompleta como la que tiene. Entonces, claro, en apariencia, tú ves el musgo en superficie, que lo ves, a lo mejor Chus nos puede decir algo sobre esto, ves el musgo que está aparentemente bien, tocas y dices, joder, pero qué calor. Y es que se está quemando a 50 centímetros. Porque es como un cigarrillo que se está consumiendo por debajo. Es exactamente lo mismo. No se está quemando la parte viva, pero sí se está quemando todo ese depósito de materia orgánica que van generando los musgos, porque no os he contado antes, el esfagno crece como esto, ¿no? Va creciendo, está la parte viva, pero como no necesita raíces, toda la parte seca queda por debajo. Y va viviendo sobre la parte viva solo necesita agua porque absorbe los nutrientes por todas las estructuras, no tiene raíz. Entonces, claro, cuando se quema toda esta parte baja, la parte de arriba sobrevive, pero el daño, claro, se está haciendo a todo el sustrato. No sé si respondo con eso a... Sí, es un proceso que se da en las turberas, sobre todo pues donde hay grandes extensiones de turberas, como puede ser en el norte de Asia, en Siberia y tal, ¿no? Por efecto de un gallo puede empezar a arder y se puede tirar durante decenas de años ardiendo, porque no es como ha dicho Antonio, es una combustión incompleta que va consumiendo el carbono que está almacenado en la parte baja en los 50 centímetros por debajo del suelo, ¿no? En Zamora ocurrió eso, hubo hace no me acuerdo cuánto, en la zona alta del lago de Sanabria, en la zona esa de Segundera, es que no recuerdo, y fue algo parecido a lo que dices tú, dicen que fue un rayo también. En las tablas también ha pasado, ¿no? En las tablas de Biel, y la combustión duró años. Suelen durar años. En Siberia
hay combustiones que están durando años, ¿no? Fíjate, y por ahí todo ese carbono que han fijado esos organismos vuelve otra vez al aire, ¿no? Porque claro, esa es una de las principales funciones, digo, dentro de lo que es la biosfera, ¿no? Las turberas, que yo no lo sabía, hasta que no me puse a estudiarlo de banda. Digo, joder, fíjate que fijan. Claro, esto pasa, también habría que ver esos datos, ¿eh? Yo lo he visto en publicaciones contrastadas. Pero esto pasa como con la cruz, ¿no? Que dicen, hay un palo. Sí, porque hablas con un fitoplanctólogo, yo siempre digo, es verdad, gran parte de la fijación del CO2 la hacen los microorganismos que viven en el océano, que es el fitoplancton, y también es otro 30%. Y el otro 30% ya no llega al 100%. Todo suma más. Pero claro, todos estos estudios son estudios que de verdad son rigurosos. No son 30. Pero bueno, juegan un papel fundamental, igual que el fitoplancton. Entonces, muchas veces a lo mejor, claro, tenemos una mentalidad, es lógico, somos unos organismos que tenemos un tamaño, estamos acostumbrados a ver la vegetación y siempre pensamos que es la vegetación visible, los árboles, los que realizan esta labor tan importante. Y sí juegan un papel, pero quizá no tan importante como el de otros microorganismos que están ahí y que desconocemos. ¿Alguna otra cuestión? Sí. Anchita Guiada, hablaste de hacer un curso en Madrid sobre estética de microscopía. ¿Tienes alguna fecha? Vamos a ver, a mí tengo un compromiso con la Universidad Complutense y creo, te puedo decir, pero a ver, creo que es a finales de septiembre, que vamos seguro, porque está aprobado ya. Entonces, tengo entendido que es algo abierto igual que otro anterior. Te digo, el día... Sí, mira, 26... Eso me saldrá, lo publicará, supongo, la Complutense 26, 27, 28 de septiembre. Voy a estar por aquí en la Complutense dando un curso de microscopía. Entonces ahí lo que suelo hacer es traer los equipos, bueno, luego también con la Sociedad de Universidad Virtual, como en unas sesiones de ciencia ciudadana, entonces llevo los equipos o en el Arboreto Visevarios, también he hecho cosas parecidas. En principio sí, así. Lo que pasa es que este año he hecho mucho y me apetece sí, bajar el ritmo. No, pero eso lo tengo comprometido, lo voy a hacer. No, eso lo estoy haciendo ahora, ¿eh? No, eso lo estoy haciendo. Mira, lo estoy haciendo porque es un compromiso personal precisamente por eso que estaba hablando al principio, ¿no? Porque muchas personas parece que tienen dificultad, o sea, dicen, joder, qué difícil que esto, y es mucho más sencillo. Y entonces tengo muchas fotos que creo que son bonitas y material, y de hecho estos días le he dado un empujón porque era una cosa que tenía ahí aparcada. La idea es hacer una especie de guía, una guía de los microorganismos de la península ibérica que tengo ya seleccionados, y luego tener una parte complementaria hablando de todas las técnicas, un poco, por lo que hoy he dado en unas pinceladas, pues tenerlo en pero estoy en ello, ¿eh? Sí, sí. A ver, y me hace ilusión además, ¿eh? Porque es una cosa que me parece bonita y que, bueno, a lo mejor es útil. ¿Sí? Así que gracias también por la sugerencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión? Bien, pues muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Y gracias a...